En una tranquila calle de un pequeño pueblo prusiano, una casa gris de un solo piso guardaba secretos que harían temblar los cimientos de la sociedad europea de principios del siglo XX. La calle Teichstraße número 10, en la ciudad de Münsterberg, Silesia, era el hogar de un hombre que sus vecinos consideraban amable, servicial y profundamente respetable. Mientras el mundo se recuperaba de la Primera Guerra Mundial y Europa intentaba reconstruirse de sus cenizas, un horror medieval se ocultaba tras las paredes de aquella casa modesta. Esta es la historia de uno de los crímenes más perturbadores de la historia alemana. Su nombre era Karl Danke, pero la historia lo recordaría como el caníbal de Sievice y Der Danke, un apodo cariñoso que significaba Papá Denke, otorgado por vecinos que lo consideraban un ciudadano ejemplar. Con al menos 42 víctimas documentadas en un registro meticuloso que él mismo mantenía, Denke perpetró sus crímenes durante aproximadamente 15 años, entre 1909 y 1924. Lo que hacía este caso particularmente escalofriante no era solo la cantidad de víctimas, sino lo que hacía con ellas después. Procesaba sus restos para fabricar productos de cuero que vendía en el mercado local y de puerta en puerta, convirtiendo sus crímenes en un negocio macabro. El 12 de agosto de 1870, en la aldea de Oberkunzendorf, en el distrito de Münsterberg, en la región de Silesia del Reino de Prusia, nació Karl Denke. Fue el segundo hijo de un granjero relativamente próspero en una zona rural donde la agricultura dictaba el ritmo de la vida. Creció junto a varios hermanos en un ambiente campesino típico de la Prusia del siglo XIX, donde la disciplina era estricta y las oportunidades limitadas. Su padre falleció cuando Karl tenía apenas 25 años, un evento que marcó un punto de inflexión en su vida al dejarlo sin la figura paterna que había definido la estructura familiar hasta ese momento. Tras la pérdida de su padre, Karl Danke se estableció en Münsterberg, una ciudad con siglos de historia en la región de Silesia. Adquirió la propiedad en Teichstraße número 10, una casa gris de una planta donde ocupó el apartamento de la planta baja mientras alquilaba el resto de las habitaciones a inquilinos. Ante sus vecinos, Denke proyectaba la imagen de un ciudadano modelo, tranquilo, trabajador y generoso. Era conocido por ayudar a los necesitados y por su actitud amable con los vagabundos y viajeros que pasaban por la zona. Esta reputación intachable le valdría el cariñoso apodo de Der Danke entre los habitantes de la ciudad. Alrededor de 1909, cuando Karl Danke tenía 38 años, comenzó una serie de crímenes que se extendería durante los siguientes 15 años. Sus víctimas eran vagabundos, viajeros sin hogar y personas marginadas que transitaban por Münsterberg sin que nadie los esperara en ningún destino. En la Europa de principios del siglo XX, los caminos estaban llenos de trabajadores itinerantes, mendigos y personas desplazadas que se movían de ciudad en ciudad buscando sustento. Estas personas invisibles para la sociedad se convertirían en el blanco perfecto para un depredador que sabía que nadie las buscaría. Denke utilizaba su reputación de hombre caritativo como herramienta para atraer a sus víctimas. Ofrecía alojamiento, comida y trabajo temporal a los vagabundos que llegaban a la ciudad, actos de aparente generosidad que en realidad eran el preludio de algo mucho más siniestro. Su casa en Teichstraße, con habitaciones disponibles para alquilar, proporcionaba el pretexto perfecto para invitar a desconocidos a entrar. Una vez dentro, las víctimas se encontraban a merced de un hombre cuya amabilidad era solo una máscara cuidadosamente construida durante años de práctica y engaño sistemático. Lo que distinguía a Denke de otros criminales de su época era lo que sucedía después de sus crímenes. Con una mentalidad que combinaba la crueldad con un pragmatismo escalofriante, Denke procesaba los restos de sus víctimas para fabricar productos de cuero que posteriormente vendía en el mercado local y de puerta en puerta. Los habitantes de Münsterberg compraban estos productos sin sospechar jamás su verdadero origen. Este aspecto comercial de sus crímenes añadía una dimensión de horror que trascendía la violencia individual. Toda la comunidad, sin saberlo, participaba en un ciclo macabro donde los productos del crimen circulaban libremente. Denke mantenía un registro meticuloso de sus víctimas en un libro contable donde documentaba detalles de cada persona que había eliminado.
Este inventario macabro, que eventualmente contendría 42 entradas con información única sobre cada víctima, revelaba una mente organizada y metódica que trataba sus crímenes como un negocio más. La existencia de este registro sugería que Denke no actuaba por impulso sino con una planificación calculada que le permitía llevar la cuenta de sus actos con la misma diligencia que un comerciante lleva sus libros de ventas. Esta documentación se convertiría posteriormente en la evidencia más escalofriante del caso. Durante 15 años, la comunidad de Münsterberg permaneció completamente ajena a los crímenes que se cometían en su seno. La Primera Guerra Mundial llegó y se fue, los imperios europeos se desmoronaron y surgieron nuevas naciones, pero en Teichstraße número 10, la rutina del horror continuaba sin interrupción. Las desapariciones de vagabundos no generaban alarma en una época donde millones de personas habían sido desplazadas por la guerra y la pobreza. La invisibilidad social de las víctimas fue el escudo más efectivo de Denke, más poderoso que cualquier estrategia de ocultamiento que pudiera haber ideado. La caída de Karl Denke no llegó por una investigación policial sino por la valentía de una víctima que logró escapar. Un hombre al que Denke había atacado con un hacha consiguió sobrevivir y huir, reportando el intento de crimen a las autoridades de Münsterberg. Este testimonio directo, de una persona que había enfrentado la violencia de Denke y vivido para contarlo, fue la pieza que desmoronó 15 años de impunidad. Las autoridades, alarmadas por el relato del sobreviviente, se dirigieron inmediatamente a la casa de Teichstraße número 10 para investigar las acusaciones. El 20 de diciembre de 1924, a los 54 años de edad, Karl Denke fue arrestado por las autoridades tras el testimonio de su víctima sobreviviente. Cuando la policía registró su domicilio, lo que encontraron superó las peores pesadillas de los investigadores más experimentados. Evidencias de múltiples crímenes y canibalismo fueron halladas en toda la propiedad, incluyendo el libro contable con los registros detallados de 42 víctimas individuales. Los productos de cuero, los utensilios y los registros contaban una historia de horror sistemático que se había prolongado durante década y media bajo las narices de toda una comunidad. Karl Denke nunca enfrentó un juicio por sus crímenes. El mismo día de su arresto, el 20 de diciembre de 1924, se quitó la vida en su celda de la prisión de Münsterberg mediante ahorcamiento. Con su fallecimiento, se llevó a la tumba los detalles completos de 15 años de actividad criminal, las identidades de víctimas que quizás nunca serían identificadas y las respuestas a preguntas que los investigadores formularían durante décadas. Su decisión de terminar con su propia vida dejó a la comunidad sin el cierre que un juicio público habría proporcionado, y a las familias de las víctimas sin la posibilidad de enfrentar cara a cara al hombre que había destruido a sus seres queridos. La revelación de los crímenes de Karl Denke sacudió a Münsterberg y a toda Alemania. Los vecinos que lo habían conocido como Vater Denke, el amable anciano que ayudaba a los necesitados, debieron confrontar la realidad de que el mal más extremo se había ocultado tras la máscara más inocente. Los productos de cuero que habían comprado en el mercado adquirieron un significado completamente diferente, generando una ola de horror retroactivo que afectó profundamente la psicología colectiva de la comunidad. La confianza entre vecinos, que había sido uno de los pilares de la vida en pequeñas ciudades alemanas, se resquebrajó de manera irreparable. El caso de Karl Denke se convirtió en uno de los más estudiados en la criminología europea, no solo por la brutalidad de los crímenes sino por lo que reveló sobre la capacidad humana para el engaño y la indiferencia social ante la desaparición de personas marginadas. Su historia planteó preguntas incómodas que siguen vigentes un siglo después. ¿Cuántas veces miramos sin ver? ¿Cuántas personas vulnerables desaparecen sin que nadie pregunte por ellas? Las 42 víctimas registradas en aquel libro contable eran personas con nombres, historias y dignidad que la sociedad de su tiempo no les reconoció hasta que fue demasiado tarde. Hoy, la ciudad de Siewice, como se conoce actualmente a la antigua Münsterberg tras pasar a formar parte de Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, lleva aún la marca histórica del caso Denke. La casa de Teichstraße, ahora calle Stagowa, permanece como un recordatorio silencioso de los eventos que allí ocurrieron hace un siglo. La historia de Karl Denke nos confronta con verdades incómodas sobre la naturaleza humana,
que la maldad puede esconderse tras las sonrisas más amables, que la invisibilidad social puede ser una sentencia, y que la vigilancia comunitaria no es una opción sino una responsabilidad compartida por todos.